Catequesis número 20. El significado bíblico del conocimiento en la convivencia matrimonial. Recibida por San Juan Pablo II el 5 de marzo de 1980. Todavía deseamos añadir al conjunto de nuestros análisis, dedicado al principio bíblico, el de otro breve pasaje sacado del capítulo 4 del libro del Génesis. Sin embargo, es necesario que antes nos refiramos de nuevo a las palabras pronunciadas por Jesucristo en el diálogo con los fariseos, Mateo 19 y Marcos 10. Tengamos en cuenta la nota número 1 de esta catequesis que nos dice que es necesario tener presente el hecho de que en el diálogo con los fariseos, Mateo 19, 7, 9 y Marcos 10, 4, 6, Cristo toma posición respecto a la praxis de la ley mosaica sobre el libelo de repudio. Las palabras, por la dureza de vuestro corazón, pronunciadas por Cristo, no solamente reflejan la historia de los corazones, sino también toda la complejidad de la ley positiva del Antiguo Testamento, que siempre buscaba compromisos humanos en este campo tan delicado. Regresemos a la catequesis. Es necesario, como decíamos, que antes nos refiramos a las palabras pronunciadas por Jesucristo en el diálogo de los fariseos, en cuyo ámbito se realizan nuevas reflexiones. Estas se desarrollan en el contexto de la existencia humana, según la cual la muerte y la destrucción del cuerpo, conforme a la frase polvo te volverás de Génesis 3:19, se han convertido en suerte común del hombre. Cristo se refiere al principio, a la dimensión originaria del misterio de la creación, aun cuando esa dimensión ya había sido rota por el mysterium iniquitatis, es decir, por el pecado, y junto con él también por la muerte, mysterium mortis. El pecado y la muerte han entrado en la historia del hombre, en cierto modo a través del corazón mismo de esa unidad que estaba formada desde el principio por el hombre y la mujer, creados y llamados a convertirse en una sola carne. Génesis 2:24. Ya al inicio de nuestras meditaciones, hemos constatado que Cristo, remitiéndose al principio, nos conduce en cierto sentido más allá del límite de la pecaminosidad hereditaria del hombre, hasta su inocencia originaria. De este modo nos permite encontrar la continuidad y el vínculo existente entre estas dos situaciones, mediante las cuales se ha producido el drama de los orígenes y también la revelación al hombre histórico del misterio del hombre. Esto, por así decirlo, nos autoriza a pasar, después de los análisis referidos al estado de la inocencia originaria, al último de ellos, es decir, al análisis del conocimiento y de la generación. Temáticamente, este análisis está estrechamente unido a la bendición de la fecundidad, inserta en el primer relato de la creación del hombre como varón y hembra, Génesis 1, 27-28. Históricamente, en cambio, se sitúa ya en este horizonte de pecado y de muerte, que, como enseña el libro del Génesis, de Génesis 3, ha grabado la conciencia del significado del cuerpo humano, junto con la transgresión de la primera alianza con el Creador. En Génesis 4, y por tanto todavía en el ámbito del texto ya vista, leemos que Adán se unió a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un hombre del Señor. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Génesis 4, 1, 2. Si conectamos con el conocimiento, ese primer hecho del nacimiento de un hombre sobre la tierra, lo hacemos basándonos en la traducción literal del texto, según la cual la unión conyugal es definida precisamente como conocimiento. De hecho, la traducción citada suena así: Adán se unió a Eva, su mujer, mientras que al pie de la letra se debería traducir conoció a su mujer, lo cual parece corresponderse más adecuadamente con el término semítico Hadá. Aquí
nos amplían un poco más sobre este término semítico en la segunda observación de la catequesis, que dice así: conocer, hadá, en el lenguaje bíblico, no significa solamente un conocimiento meramente intelectual, sino también una experiencia concreta, como por ejemplo la experiencia del sufrimiento, confrontémoslo en Isaías 53:3, o la experiencia del pecado, confrontémoslo en Sabidurías 3:13, o en la experiencia de la guerra y de la paz, Judith 3:1, Isaías 59:8. De esta experiencia nace también el juicio moral, el conocimiento del bien y del mal, confrontémoslo en Génesis 2:9-17. El conocimiento entra en el campo de las relaciones interpersonales cuando afecta la solidaridad de la familia, Deuteronomio 33, y especialmente a las relaciones conyugales. Cuando se refiere propiamente al acto conyugal, el término subraya la paternidad de algunos personajes ilustres y el orden de su prole como datos válidos para la genealogía, a la cual la tradición de los sacerdotes daba una gran importancia. Sabemos que el sacerdocio era hereditario en Israel, pero el conocimiento podía significar también todas las otras relaciones sexuales, incluso aquellas ilícitas. Confrontémoslo en el libro del Números, capítulo 31, versículo 17, o en Génesis 19:5, o en Judith 19:22. En su forma negativa, el verbo denota abstinencia de las relaciones sexuales, especialmente si se trata de vírgenes. Confrontémoslo, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 4, o en Judith 11:39. En este campo, el Nuevo Testamento usa dos hebraísmos, al hablar de José, Mateo 1:25, y de María, Lucas 1:34. Bajo su aspecto de relación existencial, el conocimiento adquiere un particular significado cuando su sujeto u objeto es Dios mismo, por ejemplo en el Salmo 139, o en Jeremías 31:34, Oseas 2:22, y también en Juan 14:7-9, o en Juan 17:3. Se puede ver en esto un signo de pobreza de la lengua arcaica, a la que le falta variedad de expresiones para definir hechos diferenciados. No obstante, sigue siendo significativo que la situación en la que marido y mujer se unen tan íntimamente entre ellos que forman una sola carne haya sido definida como un conocimiento. Parece, según esto, que de la misma pobreza del lenguaje surge una específica profundidad de significado que se deriva precisamente de todos los significados analizados hasta ahora. Evidentemente, esto es también importante por lo que respecta al arquetipo, este primer modelo de nuestro modo de pensar sobre el hombre corpóreo, sobre su masculinidad y feminidad, y por tanto, sobre su sexo. En efecto, a través del término conocimiento, usado en Génesis 4:1-2 y a menudo en la Biblia, la relación conyugal del hombre y la mujer, es decir, el hecho de que llegan a ser, a través de la dualidad del sexo, una sola carne, ha sido elevado e introducido en la dimensión específica de las personas. Génesis 4:1-2 habla solamente del conocimiento de la mujer por parte del hombre, como para subrayar sobre todo la actividad de ese último. Pero se puede también hablar de la reciprocidad de ese conocimiento, del cual participan hombre y mujer mediante su cuerpo y su sexo. Añadamos que una serie de textos bíblicos sucesivos, algunos de los cuales por lo demás del mismo capítulo del Génesis, por ejemplo, confrontémoslo con Génesis 4:17 o Génesis 4:25, hablan con el mismo lenguaje, y esta sucesión alcanza hasta las palabras pronunciadas por María de Nazaret cuando dice: ¿de qué modo se hará esto? Pues no conozco varón. Lucas 1:34. Así, con ese bíblico conoció
que aparece por primera vez en Génesis 4, 1, 2, nos encontramos por una parte frente a la expresión directa de la intencionalidad humana. Existe además una nota que nos amplía un poco más sobre la intencionalidad humana, que dice: la intencionalidad define la naturaleza del conocimiento humano. En particular indica la unidad entre conocedor y conocido, que se determina en el sujeto cuando en su mente aparece el concepto. Indica, por lo tanto, la profunda connaturalidad entre la inteligencia humana y la realidad. Nos venía diciendo en la catequesis San Juan Pablo II que con ese bíblico conoció, que aparece por primera vez en Génesis 4, 1, 2, nos encontramos por una parte frente a la expresión directa de la intencionalidad humana, ya que porque esta es propia del conocimiento, y por otra, frente a toda la realidad de la convivencia y de la unión conyugal en la que hombre y mujer llegan a ser una sola carne. Al hablar aquí de conocimiento, incluso si se admite como causa la pobreza de la lengua, la Biblia indica la esencia más profunda de la realidad de la convivencia matrimonial. Esta esencia aparece como un componente y a la vez un resultado de esos significados cuya huella procuramos seguir desde el inicio de nuestro estudio. Efectivamente, forma parte de la conciencia del significado del propio cuerpo. En Génesis 4:1, al convertirse en una sola carne, el hombre y la mujer experimentan de modo particular el significado del propio cuerpo. De este modo llegan a ser como el único sujeto de ese acto y de esa experiencia, aunque permanezcan en esta unidad como dos sujetos realmente diversos. Esto nos autoriza en cierto sentido a afirmar que el marido conoce a su mujer, o también que ambos se conocen recíprocamente. Entonces se revelan el uno a la otra, con esa específica profundidad del propio yo humano, que precisamente se revela también mediante su sexo, su masculinidad y feminidad. Y entonces, de manera singular, la mujer es dada de modo cognoscitivo al hombre y él a ella. Si queremos mantener la continuidad respecto a los análisis hechos hasta ahora, particularmente en lo que se refiere a los últimos que interpretan al hombre en la dimensión del don, es necesario observar que, según el libro del Génesis, datum y donum son equivalentes. Sin embargo, Génesis 4:1-2 acentúa sobre todo el datum en el conocimiento conyugal. La mujer es dada al hombre y él a ella, ya que el cuerpo y el sexo entran directamente en la estructura y en el contenido mismo de ese conocimiento. Así pues, la realidad de la unión conyugal en la que el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne contiene en sí un descubrimiento nuevo y en cierto sentido definitivo del significado del cuerpo humano en su masculinidad y feminidad. Pero a propósito de ese descubrimiento, ¿es justo hablar solamente de convivencia sexual? Es necesario tener en cuenta que cada uno de ellos, hombre y mujer, no es solamente un objeto pasivo, definido por el propio cuerpo y sexo, y por tanto determinado por la naturaleza. Al contrario, precisamente por el hecho de ser hombre y mujer, cada uno de ellos es dado al otro como sujeto único e irrepetible, como yo, como persona. El sexo no solo determina la individualización somática del hombre, sino que al mismo tiempo define su identidad personal y su concreta singularidad. El hombre es conocido precisamente en esta concreta realidad e identidad personal como irrepetible yo, femenino, masculino. Cuando se verifican las palabras de Génesis 2:24, el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El conocimiento de que hablan Génesis 4:1-2 y todos los sucesivos textos bíblicos alcanza las raíces más íntimas de esta identidad y concreción que el hombre y la mujer deben a su sexo.
Tal concreción significa tanto la unicidad cuanto la irrepetibilidad de la persona. Valía la pena, por tanto, reflexionar sobre la elocuencia del texto bíblico citado y la palabra conoció. No obstante, la aparente falta de precisión terminológica nos permite detenernos en la profundidad y en la dimensión de un concepto del que muchas veces nos priva nuestro lenguaje contemporáneo, aunque éste sea muy preciso. Hasta aquí la catequesis número 20 de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, llamada El significado bíblico del conocimiento en la convivencia matrimonial, recibida el 5 de marzo de 1980.